Proyecto Educatex, un proyecto de vinculación que tiene la carrera de Pedagogía de la Informática con en las escuelas municipales. Lo que buscamos principalmente es generar un proyecto de vinculación entre la Universidad Nacional de Loja y las escuelas municipales, llevar la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial a estas escuelas municipales y a la educación en general. Solo la primera pregunta. ¿Escogieron las escuelas municipales porque son en menor número? No, ¿Cuál fue la...? el mayor impacto social que podamos llevar. La Universidad Nacional de Loja es una universidad pública y la universidad pública No busca. se educan solo pobres en las escuelas municipales. ¿Y a quién más llevamos nosotros los cambios que estamos viviendo? ¿Quién más es quien necesita realmente el entender cómo es este mundo de la tecnología y no convertirnos solo en consumidores, sino en desarrolladores de tecnología? Ya, Consideramos como Universidad Nacional que eso es lo principal. Ya, muy bien, desarrolla el tema, o sea, ¿en qué consistirá? Porque como vino muy puntual con 15 minutos de retraso nomás, así es que le queda muy poco tiempo, por eso queríamos Perfecto. dejarlo que usted desarrolle el tema. Muy amable, muchas gracias. Bueno, desafortunadamente había confundido la hora, pero ¿cuál es la idea que tiene este proyecto? Bueno, este es un proyecto de vinculación que lleva a cabo la Universidad Nacional de Loja. Nosotros tenemos el proyecto denominado Habilidades del Razonamiento Lógico Matemático y Pensamiento Computacional por medio de programación, inteligencia artificial y robótica educativa. Este proyecto lo que busca es aportar a estas escuelas periféricas de la ciudad proyectos de robótica que les permitan a ellos construir y trabajar con la inteligencia artificial. Lo que nosotros hacemos es el fortalecer el aprendizaje lógico y matemático que se lleva en estas instituciones educativas para que los estudiantes se apropien de tecnologías emergentes y pedagogías emergentes, obviamente, de los docentes. ¿Quiénes participamos? Participamos la Universidad Nacional de Loja, las escuelas municipales y todo el sector y la colectividad que está alrededor de estas escuelas municipales. Nosotros intentamos trabajar alrededor de 200 familias y docentes de estas instituciones educativas para que los chicos desarrollen un proyecto final, que es un proyecto de un carrito robótico que juega fútbol. Una de las partes más importantes que quería destacar en esta entrevista es que el día de mañana, viernes 6 de junio, desde las 9 de la mañana, los estudiantes de las escuelas municipales junto con sus docentes y obviamente nuestros estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informáticas desarrollarán un evento en el cual se socializarán y se mostrarán estos proyectos construidos en este trabajo de vinculación. Lo haremos desde las 9 de la mañana en el hall del municipio. Este evento se llama, mejor dicho, Descubre, Crea y Transforma, y lo trabajaremos con la directora de escuelas municipales y otros proyectos que se han llevado a cabo ahí. Entonces, nuestra labor aquí es hacer la cordial invitación a la colectividad lojana a que se acerque el día de mañana, viernes 6 de junio, desde las 9 de la mañana al hall del municipio, donde haremos un campeonato de fútbol entre estos robots educativos por cada una de las escuelas municipales y mostrarán no solamente proyectos o productos comprados, como podríamos decir, ¿no? Kits de robótica ya elaborados, sino que estos kits o estos robots educativos, estos carritos jugadores de fútbol fueron desarrollados por los estudiantes de estas instituciones educativas, programados por ellos mismos, y nos mostrarán cómo funcionan y trabajarán con él. Sacaremos un campeón, pero más que todo los chicos tendrán la oportunidad de mostrar lo que hacemos en estos proyectos. Pues muy bonito, muy interesante. Lazo está estudiando en la Universidad de Navarra, creo, sobre inteligencia artificial. ¿Cómo será? Dice que tiene un futuro por delante. La inteligencia artificial es un tema, le podríamos decir, de moda, pero creo que más que todo el uso crítico de la inteligencia artificial, que es un elemento que nos llega a todos. Tranquilamente podríamos desarrollar un guión, podríamos desarrollar un proyecto con inteligencia artificial, absolutamente todo. Pero, ¿qué está detrás de esto? El problema es qué sesgo puede tener esa inteligencia artificial, cómo nosotros podemos interactuar con ella, pero más que todo ser críticos con lo que nos devuelve. Desafortunadamente es como los principios de Internet, como cuando hacíamos una monografía. ¿Qué hacía el estudiante? Buscaba el tema en Internet, encontraba una página web que más o menos tenía relación con lo que él tenía, copiaba el texto y lo presentaba al docente. Ocurre en este momento lo mismo. El estudiante tiene un problema matemático, lo escribe la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede volver absolutamente cualquier cosa, explicado de cualquier manera, pero el estudiante no es crítico con respecto a esto.
Esto es justamente una problemática que no solo vamos a tener no solamente la tenemos en la actualidad, la vamos a tener a futuro, y eso es algo que nos preocupa bastante y que proyectos como este de enseñarnos de una manera muy fácil a programar, a ser lógicos, a ser críticos y a entender qué hay detrás de la inteligencia artificial nos ayuda mucho a la colectividad. Bueno, ¿es buena o es mala? La inteligencia artificial es buena, nosotros tenemos que aprender a colaborar con ella. Una cosa importante es entender que no es una inteligencia, realmente el término inteligencia artificial es un nombre comercial. Es un algoritmo matemático que devuelve lógicamente lo que tenga que devolver. Si yo le pido que me diga cómo llegar a la luna, él me va a plantear pasos para llegar a la luna. Que son lógicos, que sean realizables, no lo son. Que con el material que tenemos acá lo podamos hacer, no lo es. Pero es una respuesta lógica. Ahora, el crítico detrás de la pregunta es lo importante. Algo que conversamos mucho con mis estudiantes. La inteligencia artificial va a ser tan inteligente como la persona que pregunta. Y eso es importante de analizar. ¿Cómo elegir bien un buen alcalde? Bueno, en la parte política ya elegir un buen alcalde es una tarea que creo que todos debemos analizar, reflexionar y más que todo no ser viscerales al momento de escoger, sino ser críticos. Pero el asunto es que la inteligencia artificial no interviene ahí. Creo que sí, nos podría decir en la parte matemática de cuál podría ser la tendencia que existe en nuestra ciudad respecto a los perfiles. Desafortunadamente yo creo que en nuestro país muchas veces escogemos de manera al rostro en vez de la propuesta y eso es desafortunado. Solo todo el Ecuador. 78% tiene de impopularidad, de rechazo el alcalde de Quito. 78%. Vaya a ver usted. Uno de los peores alcaldes que jamás tuvo la capital de la República y no saben cómo elegirlo y que los capitalinos creen que saben mejor que los provincianos y que ahí está, lidiando con un hombre que ya no tiene ningún respaldo. Dicen que se parece a uno que yo conozco, pero que no quiero decir su nombre, y son los que administran las ciudades, gobierno, por derecho, más que por respaldo, ¿no? Creo que una de las partes principales que nosotros tenemos que notar es de que el pensamiento crítico y lógico es una de las partes fundamentales y eso debemos alimentarlo desde que somos pequeños. Proyectos como el que estamos llevando a cabo es lo que busca, de que nosotros no solo podamos leer algo y decir que eso es la verdad. El pensamiento crítico es una parte fundamental y eso es lo que hacemos en programación. Y como le comentaba, en la Universidad Nacional de Loja lo que buscamos siempre va a ser llevar estos proyectos que no solamente se queden en las aulas universitarias, ni tampoco que se queden en un artículo científico, porque eso realmente no aporta a nuestra sociedad. Lo que aporta es llevar todos estos elementos a la realidad, al pico y pala, como decimos, ¿no? Cuando nosotros llevamos a las escuelas municipales a estos niños que realmente necesitan este tipo de proyectos y les mostramos cómo construir un robot, cómo mover un servomotor, cómo encender un LED, estos elementos hacen que estos niños visualicen el futuro de una manera diferente. El vehículo que tiene ahí es un robot. Es un robot educativo, justamente el robot se llama Embot. Este robot es un robot que nosotros utilizamos como una pieza base para nuestro proyecto, pero no es el robot final que construyen nuestros estudiantes. ¿Y qué hace este robot? ¿Y qué usted tiene ahí? Por supuesto, este robot lo que hace es, tiene diferentes tipos de movimiento, pero una cosa más interesante de este robot es que nosotros podemos programarlo. Entonces, por medio de mi robot, de mi teléfono celular y con la aplicación que tengo, yo no solamente puedo con el robot generar movimientos, sino que también lo que puedo hacer es programarlo para que él realice una acción en específico. Entonces, esto es bastante práctico para poder llevar a las instituciones educativas porque nos permite a nosotros que los chicos vean cómo funciona un robot, pero que luego ellos lo construyan. Los robots que utilizamos en las escuelas municipales fueron creados por los propios estudiantes, pero más que todo, que no solamente sean creados por nuestros propios estudiantes, sino que además de ser creado por ellos, lo hicimos con materiales reciclables. Este es un robot que le puedo dar movimiento, que lo puedo programar, que puede hacer una serie de acciones, pero los chicos escribieron su propio código, generaron la comunicación con una placa y todo lo hicieron con programación por bloques. Entonces, la parte de la tecnología cada vez se vuelve mucho más sencilla de poder utilizar y eso es lo que debemos aprovechar. Desafortunadamente a veces creemos que... Claro, pero aparte de darse las vueltas, el robot, ¿qué puede hacer? ¿Qué función puede cumplir? Puede seguir líneas, puede también detectar obstáculos, puede además de detectar obstáculos realizar sonidos, lo que necesite un niño para ponerlo, la palabra sería para activarlo.
La curiosidad del niño está encadenada netamente a un objetivo. Y nosotros le generamos una serie de objetivos. El moverlo es una parte principal, pero él también podría hacer este evento de girar. Este evento de girar para nosotros es algo muy, muy sencillo, ¿no? O sea, que un robot gire es un juguete, pero Pues eso que lo le iba a programe, decir. claro que sí, por supuesto. Juguetes, todos los juguetes se Por mueven. supuesto. Sí. Pero que el niño pueda construir en su propia placa y generar la secuencia para que el robot dé la cantidad de vueltas que hace este robot, que es un robot comercial, y el robot que hace él, esto es lo interesante. Ya. Bueno, pues así se comienza, ¿no? Yo creo que la parte importante en esto es notar que en las instituciones educativas municipales o los niños, cuando nosotros trabajamos proyectos de vinculación, la idea no es solo entretenerlos o divertirlos. La educación no es entretenida y divertida, la educación requiere esfuerzo. Pero más que todo, este esfuerzo tiene que estar encadenado a un currículo, a una secuencia, y es lo que estamos llevando a las escuelas municipales. Hemos creado un currículo, hemos creado una secuencia de aprendizaje, los docentes de las instituciones educativas los estamos capacitando para que ya no solo se trabaje ofimática. Desafortunadamente nosotros pensamos que la informática, la computación o las habilidades de pensamiento computacional en instituciones educativas es enseñar a los niños ofimática o enseñar a programar, crear un contador, crear una calculadora y demás. Tiene mucho más que ver con elementos que los hagan a ellos empatizar con la tecnología, pero además de empatizar con la tecnología, que ellos vean un sentido práctico en lo que aprenden y llevar no solo sus conocimientos al proyecto que quiere el profesor. Por lo general el profesor va a querer una calculadora, un profesor de informática, un profesor de matemática, pero ¿qué tal si ese... Un agrónomo. Un ingeniero agrónomo. Por ejemplo, nosotros tranquilamente podemos cambiar estas llantas que tenemos por servomotores mucho más fuertes y hacer un dron. Un ingeniero agrónomo le encantaría poder ver desde la parte superior cuál es el límite de su terreno, poder detectar también en el suelo cuál es el pH del suelo. Todo esto nosotros lo podemos hacer y construir con herramientas muy sencillas y muy accesibles. Este es el acceso a la tecnología que nosotros podemos ver. Desafortunadamente nosotros tenemos que ir a contratar a alguien, o un ingeniero agrónomo tendría que decir, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a contratar o voy a subcontratar a alguien más que me realice un estudio de suelo. Aunque bueno, el estudio de suelo sería un elemento un poco más amplio, pero nosotros tenemos herramientas que con estas podríamos, de manera muy sencilla y práctica, poder suplir varios elementos. Se me ocurría la seguridad también, puede ser o no. IoT en casa, por supuesto, para detectar, para que las cámaras se enciendan o nosotros simplemente dando un clic se encienden las luces de la casa, a una hora determinada se encienden, a lo que llega un automóvil a la casa se abre automáticamente la puerta, poder tener sistemas de seguridad. Todos esos elementos parten de un pensamiento crítico y parte de un niño que tiene la intención de ver mucho más allá que simplemente un juguete. Todos hemos aprendido jugando desde principios, inclusive los animales aprenden jugando. Creo que es el instinto más básico que tenemos para poder aprender de una manera lúdica. Lo que buscamos con este tipo de proyectos de vinculación de inteligencia artificial y programación es darles alternativas a los niños y que vean lo que pueden hacer de una manera muy sencilla y práctica. Llevar elementos de juego, gamificación y demás a las aulas y que esto les permita a ellos poder generar soluciones de acuerdo a sus necesidades. Como digo, en este momento nosotros tenemos un campeonato, el proyecto final de cada uno de los niños fue crear con tapas de botella, Arduino, tenemos también servomotores y demás elementos para crear carritos robots que jueguen fútbol. Este campeonato de fútbol se va a llevar a cabo el día de mañana desde las 9 de la mañana, pero el niño puede tranquilamente a ese proyecto desarmarlo y formar, no sé... ¿Por qué? Porque juegue vóley también. Bueno, para el vóley creo que sería una mecánica un poco diferente. O que, por ejemplo, sea un brazo robótico. No, eso es más difícil. Eso no puede cualquiera. Es verdad, eso no puede cualquiera. El vóley es una disciplina deportiva mucho más exigente. Para que vea usted que se queda atrás la de inteligencia artificial. Pero muy lindo, porque de todas maneras despiertan, a ver, lo que se trata aquí es de suscitar el interés por la tecnología. No hay por dónde perderse. Yo creo que además de esto, tenemos que notar que la tecnología está en todos en este momento. Creo que todos utilizamos un teléfono celular en casa, que era para párvulos anterior, hace algunos años, el utilizar YouTube, el utilizar una página web para buscar información. Y creo que cada vez se vuelve cosas del pasado. A los niños es muy complicado ver cuando un adulto dice, mi hijo es muy inteligente porque sabe manejar el celular. Desde que tiene 2 años, 3 años, él desbloquea el teléfono celular y abre los juegos. Ahí hay
hay cosas un poco diferentes que solamente la inteligencia de la persona, sino más la inteligencia de quien desarrolló la aplicación para hacerla mucho más sencilla. Pero nosotros tenemos que ver que nuestra inteligencia está desarrollada, asociada, mejor dicho, con el desarrollo de habilidades críticas. Y es el de utilizar la tecnología con un sentido mucho más práctico, que nos convenga a nosotros y que más que todo nosotros podamos generar cambios con esa tecnología. Y desde edades tempranas, hacerlos a los niños que entiendan que la tecnología no es solo saber usar, sino crear con ella. Esto es un cambio de paradigma importante que de aquí a 5 o 10 años va a ser trascendental. Vamos a tener gente que pueda, o niños que puedan crear un programa, o niños que quieran, teníamos un proyecto que era la radio en la escuela. Bueno, que no está desarrollado, no está relacionado directamente con el robot, pero estaba más orientado a la tecnología en educación. Y los niños podían crear un guión o una parrilla para un programa de radio con 3 o 4 textos. Pero ¿cuánto del niño está ahí para poder discernir qué contenido es el específico, cómo llegar a la audiencia y cómo hacer más cosas? Lo importante es ahora, que las herramientas tecnológicas son cada vez más sencillas, el realmente tener a estudiantes críticos y reflexivos respecto a la temática. Ya, está muy lindo. Yo adoro y pondero en alto grado, pero hay un pequeño problema, que obviamente, seguramente los superaremos en algún momento. En la escuela, en el colegio, no cambia nada. Veo que siguen los mismos deberes, las mismas... lo más espectacular es que no cambió nunca en 100 años, no cambió, que le mandan deberes que los profesores tampoco lo saben. Entonces, mandan deberes de astronomía, de geografía, que si le devolvemos el deber al profesor, no lo sabe. No lo sabe. Discúlpeme, licenciado, contésteme esta pregunta que usted hace a los niños. Ni para atrás, ni para adelante. No lo han hecho. Entonces, sigue ese mismo método de puro deber, de lo que no avanzan en el aula, les mandan los deberes, pero no resuelven. Y un elemento preocupante sería de que el profesor, mejor dicho, el estudiante resuelva la tarea con inteligencia artificial, entregue y que el docente también revise la tarea con inteligencia artificial y el proceso educativo se vuelva una interacción con una computadora para ver quién saca el texto más bonito. Eso es preocupante en educación. Ya ve, utilizan el chat GPT Hay diferentes IAs. Y ahora le hacen un deber. Como dijo mi amigo, lindo no. Entonces, con eso está resuelto el asunto. Pero no sé si esto va a relevar otra inteligencia, otra creatividad. Como usted dijo, solo es un nombre comercial, lo de inteligencia. Es como decir la inteligencia policial, militar, ¿no? Que alguna vez un político lo dijo en serio. Una de las partes... Simorón, ¿dónde está? ¿Dónde se ha visto que hay inteligencia ahí? Pero ahora con esta ley que se viene va a ser más fácil incluso. Por eso le digo, yo no sé por qué no armoniza esto, no se sincera. ¿Por qué no armoniza? Uno de los puntos principales es de que nosotros tenemos que ver que cuando utilizamos tecnología hay un sesgo detrás, que es quien la programa, quien escribe el código y quien alimenta a esa lógica matemática de la respuesta. Recordemos, insisto, en que la inteligencia artificial es un algoritmo matemático que devuelve matemáticamente lo más lógico. De que la respuesta sea correcta o incorrecta, la inteligencia artificial no lo sabe. Es una respuesta matemática y lógica al trabajo. Es como cuando hacemos una suma o una multiplicación. Sumamos 2 más 2 y es imposible que no dé 4. Esto, como dijo alguien, si las matemáticas no han cambiado, la respuesta va a ser siempre la misma. Sí. ¿Y por qué siempre va a ser la misma? Porque matemáticamente esa es una respuesta lógica, pero los seres humanos no solamente utilizamos el algoritmo de respuesta lógico, tenemos tendencias en la parte de resultados de una investigación en la cual lo lógico sería que nosotros tengamos una manera de pensar y luego cuando vamos propiamente a las urnas, hacemos la analogía política, el resultado es otro. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los seres humanos tomamos decisiones y los seres humanos somos mucho más que binario, que sí o no. Esto ocurre cuando trabajamos con robots o esto ocurre cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial. Quien calculó matemáticamente detrás la parte lógica
es quien definió cómo van a presentarse los resultados. Por eso no solo tenemos una inteligencia artificial, no solamente tenemos como modelo ChatGPT, como modelo de inteligencia, tenemos BART, tenemos DeepSeek, tenemos varias, Gemini, que se llama ahora, no BART, tenemos varias inteligencias artificiales en el mercado, inclusive inteligencias que resuelven mucho mejor o mucho peor un problema. Pero esta no es la situación de fondo. La situación de fondo es qué nosotros estamos haciendo con esta inteligencia. Inclusive muchas veces se vuelve mucho más práctica en el tema que nosotros trabajamos mientras más le preguntamos. Ahora, llegará un día, perdóneme esta Uh pregunta, -huh. si es fuera de serie, pues, y consecuencia me tienen que perdonar. Llegará algún día que una persona no tenga que ir a la escuela, al colegio, y se dedica a aprender esto y puede resolver todos los problemas, puede saber más que cualquier otro, y ese procedimiento que nosotros lo hicimos, lo van a omitir. Yo considero que no. Hay un punto fundamental entre los seres humanos y todos los seres y los organismos vivos, que es la parte de la empatía, la parte de el contacto humano. El contacto humano es fundamental y creo que hay varias investigaciones que demuestran que cuando una persona no está en contacto con otra y se contacta, mejor dicho, trabaja directamente con una máquina, hay niveles de estrés muy fuertes. Inclusive nosotros tenemos los animales que están en un zoológico, que es un problema fundamental porque ese contacto con otros animales impide que, y este estrés impide que ellos se desarrollen normalmente. El contacto humano es una parte fundamental y en educación el tener una persona que empatice con uno, que se siente, que resuelva sus problemas es fundamental. Entonces, cuando nosotros trabajamos con niños en este proyecto de vinculación, hay un punto fundamental que es que no solo la respuesta escrita que tenemos en un papel y que a veces la calificación o el texto es duro, complicado, sino la empatía del ser humano, de este docente, por trabajar de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Por supuesto que la tecnología y la personalización del aprendizaje son elementos a futuro, pero creo que nada reemplaza el contacto humano como una manera de empatizar para poder llegar a aprendizajes significativos. Yo busco siempre, o todos los humanos buscamos siempre, el responder a las necesidades de nuestro entorno, de nuestro sistema. Creo que filosóficamente decimos el hombre no nace malo, la sociedad es quien lo corrompe, pero también la sociedad puede o hace, dentro de estos proyectos de vinculación que comento, el entorno también hace que estos chicos vean, compartan con otros compañeros cómo mejorar sus proyectos o trabajar de una manera significativa con lo que hacemos. Le dejamos para que invite, por favor, Muy al amable. el evento. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, hacer a la colectividad lojana la invitación. Para este día, viernes 6 de junio a las 9 de la mañana en el hall del municipio nos vamos a reunir para poder conversar de inteligencia artificial, pero también mostrar estos proyectos que los niños han trabajado y bueno, que las escuelas municipales y la colectividad lojana esté atenta a los proyectos de vinculación que desarrollamos en la Universidad Nacional de Loja. Gracias.